Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amadas hermanas y hermanos, en la fe bendita del Señor Jesucristo, pasa a vosotras, pasa a vos, hermana Fide. Vamos, Pues hermano. estamos de vuelta en este tiempo de estudio, tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios, y contentos con la oportunidad que tenemos de parte de Él. Vamos a dedicar este tiempo al análisis de el estudio de la lección número 9 que nos toca considerar en esta tarde. Fuerza bajo control, ese es el título, es una definición importante que hace referencia a la mansedumbre que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo amado, el ejemplo vivo de esta palabra que mencionamos, y también nuestra guía en el propósito de lograr ese equilibrio. Vamos a orar, hermana Fide, para pedir a Dios por este tiempo de meditación en su palabra. Eterno y soberano Padre, creador del universo, Dios eterno, que moras en luz inaccesible, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, porque has tenido misericordia y amor para nosotros. Te damos gracias, Señor, por la bondad de vernos nuevamente ocupados en este propósito, de analizar tu palabra, Señor, de considerar el consejo santo de tu voluntad, de tener en cuenta, Padre eterno, el camino que tu Hijo amado nos trazó con su ejemplo y que nos llamó a aprender de él cuando decía a través de sus palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eterno Señor, anhelamos llegar al día en el que tú obres totalmente tu voluntad en la persona de cada uno de nosotros, en la que podamos ser el ejemplo, Señor, de esa obra tuya en los hombres, y que seamos, eterno Señor, hechos a tu imagen y semejanza. Permite que así sea, eterno Señor, y concédenos crecer a través de este estudio y a través de la meditación que por medio de tu palabra, eterno Señor, habremos de proponer. Te pedimos perdón por nuestras deficiencias y te pedimos también, Señor, esa oportunidad de mejorar delante de ti y de crecer, Señor, conforme a tu propósito. Te damos gracias por escucharnos y delante de ti estamos siempre, eterno Señor, rogándote una bendición muy grande para mis hermanos que se conectan a este tiempo de estudio, a quienes podrán edificarse en la retransmisión del mismo, para que tu pueblo sea, eterno Señor, enseñado, para que sea edificado, Señor, en tu voluntad, y podamos así, eterno Señor, ser consolidados en la fe que tú nos has mostrado. Te agradecemos por todos los dones recibidos y te suplicamos estos favores, Padre eterno, encarecidamente, en el santo y bendito nombre del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar, hermana Fide. Fuerza bajo control. Nos apoya con el objetivo, hermana Fide. Gracias. Claro que sí. El objetivo es comprender que la mansedumbre es una virtud que nos permite responder con serenidad y dominio emocional ante los demás, reflejando el carácter de Cristo y evitando que una mala reacción perjudique nuestro testimonio y la unidad en nuestro entorno. Amén. Amén. Gracias, hermana Fide. Estaba meditando sobre este asunto. Ya anteriormente hemos hablado en lecciones pasadas, hermana Fide, si lo recuerdas, cuando mencionábamos esta parte de la inteligencia emocional. Y en esos estudios pasados mencionábamos que esto que la Escritura menciona como un crecimiento espiritual, un dominio de nuestras emociones, una un redireccionamiento objetivo de nuestros sentimientos. Lo habíamos comentado y mencionábamos en aquel tiempo que existe en el hombre una mente emocional y una mente racional. La mente emocional suele ser reaccionar por impulso, suele ser emotiva, ¿no? En razón a lo que se siente, a lo que se vive en el momento, pero de pronto la mente racional es más reflexiva, ¿no? Es más de meditación, de razonamiento, y nos damos cuenta que ambas forman parte de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestro razonar. Ambas son importantes porque en el caso de la mente emocional hay cosas que nosotros hacemos por reacción, ¿no? En el caso de mis hermanas que están en la cocina, no sé, estar
cocinando algo y de pronto ver que se enciende la lumbre, ¿no? Y hacer algo en el momento, cuando vemos que los niños están jugando y de pronto se accidentan y dejar todo y correr a apoyarlos, ¿no? Bueno, hay cosas que son en ese sentido interesantes al hacerse por emoción, pero hay otras tantas que dependen de nuestro razonamiento. Y en este sentido, cuando hablamos del objetivo del Evangelio y del objetivo de fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, pues entendemos que es una virtud importante que nos lleva a actuar con dominio emocional, decía el objetivo que leía nuestra hermana, y que nos invita a reflejar el carácter de Cristo, evitando malas reacciones y reflejando el carácter y la unidad que Dios nos da a través de la palabra, ¿no? En este sentido, pues vemos algo interesante y muy importante de comentar. Vamos a la lectura bíblica, hermana Fide, Sí, y esta hermano. está en 2 Timoteo 2:24, versículo 25. Hermana Fide nos apoya. Claro que sí. Es que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Amén. Gracias, hermana Fide. Bueno, en este apartado que Pablo escribe a Timoteo, pues recordamos que Timoteo, para Pablo era como un hijo en lo espiritual, ¿no? Era un siervo al que Pablo habría, ayudado en su crecimiento, a quien Pablo había tomado como adoptivo y le había dado, el consejo y la dirección que él necesitaba para poderse, presentar delante de la grey como un siervo de Dios. Entonces, Pablo le da una serie de declaraciones a Timoteo sobre lo que un hijo de Dios, un llamado a la palabra debe hacer, ¿no? Entonces, en el versículo 1 de 2 Timoteo capítulo 2, que mi hermana Fide leía, por ejemplo, le decía Pablo, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Entonces, Pablo está hablando del trabajo que los obreros que son llamados al ministerio, al trabajo del anuncio del Evangelio, pues tienen necesidad de hacer y llevar a cabo. Y a través de los pasajes que mi hermana Fide leía en el versículo 24 y 25, Pablo pues recalca un aspecto importante para aquellos que aspiran a ser líderes en la congregación y le dice a Timoteo esto, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos y apto para enseñar. Bueno, esta es una virtud que, de acuerdo a lo que Pablo plantea delante de Timoteo, es necesario para todos aquellos que aspiran a liderar la congregación. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, dice la escritura. Bueno, allí vemos una enseñanza edificante que todos los que somos llamados a enseñar, a dirigir a la iglesia, necesitamos para poder presentar el evangelio, el anuncio de bien delante de la congregación como delante de las personas mismas, ¿no? Y Pablo dice que la mansedumbre en este sentido, en este caso particular de quienes aspiran a ser líderes en la iglesia, es indispensable poder tener esa paciencia de edificar el corazón de alguien que ignora los propósitos o pensamientos de nuestro Dios, tener la mansedumbre para sobrellevarlo, para enseñarle las cosas que son necesario consentir, pues es un proceso arduo, de mucho trabajo, que nos cuesta a todos lograr. Esto es algo que los obreros aprendemos también, como todos ustedes, porque es un don, es un fruto del Espíritu que Dios dice que todos tenemos que trabajar. Vayamos al libro de Proverbios capítulo 16, versículo 32, porque en este pasaje de Proverbios 16:32 se menciona
un aspecto importante de lo que es el dominio precisamente de las emociones, el dominio de el carácter propio. Hermana Raquel nos apoya a leer, gracias. Sí, hermano. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Amén. En este proverbio maravilloso que Salomón escribe a través de la inspiración de el Espíritu de nuestro Dios, Salomón revela esto, ¿no? Mejor es el que tarde se enoja que el fuerte, dice Salomón, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces hablamos de este tema tan importante, de este tema pues tan complicado que puede resultar para nosotros el tener un dominio propio de nosotros mismos. ¿Cuántas veces lo tendremos que ejercitar para poderlo lograr? Y es algo que puede parecer a nuestro punto de vista algo complicado de hacer, ¿no? Muchos nos excusamos en la idea de, pues es que yo así soy, ¿no? Los predicadores decimos, pues si ya saben cómo me pongo, ¿por qué me invitan a predicar, no? Y algunos decimos cosas así, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿por qué me provocan? Entonces, pero no hablamos de eso, no hablamos de esa libertad que nosotros tomamos para no cumplir nuestra obligación de vivir en la mansedumbre que Dios nos ha enseñado. Hablamos, hermanas, de la ordenanza de parte de nuestro Dios a vivir ese dominio, esa sujeción. Y ese es el propósito de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo lo presenta a través de carta a los Efesios capítulo 4 y dice que nosotros tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir. Si alguna vez vivíamos bajo esas condiciones, hoy tendremos que aspirar a algo nuevo, diferente. Entonces, veamos algún otro pasaje. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver en la escritura. Bueno, tenemos los comentarios del Evangelio, pero vamos a leer Tito, capítulo 3, versículos 2 y versículo 3. Leemos esta lectura y pasamos a los párrafos muy importantes. Dice Tito, capítulo 3, versículos 2 y versículos 3. Es un texto paralelo a lo que Pablo menciona en segunda Timoteo, y dice lo siguiente: que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Bueno, a través de esto que Pablo escribe a Tito, nos dice, ¿no? Nos da una razón para practicar la mansedumbre, una razón para meditar en este aspecto y considerar lo que la palabra de Dios plantea delante de nosotros. Si sirve de algo, dice Pablo, consideren que ustedes serán iguales. Si encuentran a alguien que es duro, complicado de convencer, que a quien le cuesta trabajo atender al llamado, no se preocupen, ustedes eran iguales, dice Pablo. Entonces, tengan este cuidado para con todos los hombres, dice la Escritura. Y es importante, hermanas, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos por qué la gente es así, por qué les cuesta tanto trabajo atender al llamado de Dios para escuchar palabra del Señor, por qué es tan complicado prestar tiempo para escuchar un mensaje, pues recordemos que hay un dominio sobre este mundo, ¿no? Cristo hablaba del príncipe de este mundo y decía Cristo, Él no tiene potestad sobre mí, pero sabemos por la palabra de Dios que sí tiene potestad sobre muchas otras personas que están ahora obrando no de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y que están viviendo conforme a concupiscencias. Esto es lo que Pablo presenta a la congregación y también les llama
en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 2, llama a la iglesia, a los que ya vienen a formar parte del conocimiento, a vestirse como escogidos de Dios. Agregamos a esto, en Mateo capítulo 11, versículo 29, el Maestro Jesucristo expresa estas palabras y dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, decía el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos ahí un ejemplo de mansedumbre excelsa, que es representada a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo, y un ejemplo, pues, interesante al que todos aspiramos. Vayamos al versículo clave. Dice el versículo clave así, hermanas: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Es otro pasaje, un pasaje paralelo a esto que estamos hablando. Y pues el Señor Jesucristo expresa esta parte, ¿no? Tan importante que nosotros conocemos a través de la palabra de nuestro Dios, y que es necesario que vivamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo, hermanas, para que logremos el propósito de ser transformados en personas nuevas, como Pablo lo presenta en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, cuando dice que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Todos aspiramos a ser esa nueva criatura. ¿Nos va a costar trabajo? Claro que sí. Nos va a costar esfuerzo también, pero tenemos de aquí a la venida del Señor Jesucristo para poderlo hacer, sea en nuestra muerte o en nuestra vida, pero tenemos oportunidad de seguir trabajando. Vamos a ver ejemplos en el cuaderno, donde nos daremos cuenta que lograrlo cuesta trabajo, hermanas. Si alguna vez se han decepcionado de sí mismas o de sí mismos, si han pensado que la palabra de Dios no está obrando lo que debería, no se preocupen. Muchos han vivido en esta condición y han trabajado fuerte para lograr que esta obra se cumpla enteramente. Entonces, vamos a los primeros párrafos. Vamos a hablar del primer párrafo, primeramente porque es importante hacer una definición de estos dos términos. Vamos a invitar para ello a alguien de nuestras hermanas que ya está con nosotros apoyándonos. Hermana Fide, Robert, apóyanos a leer, gracias. claro que sí. Muchas veces se confunden los conceptos de mansedumbre y templanza, aunque ambos son frutos del espíritu. La templanza tiene que ver con el dominio de uno mismo, de los impulsos y deseos internos. Cómo controlo mis pensamientos o deseos cuando estoy sola o en lo secreto? Mientras que la mansedumbre se manifiesta principalmente en cómo controlo mis emociones y reacciones delante de los demás, especialmente en momentos de presión, desacuerdo o diferencia de opinión. La mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza guiada por la sabiduría de Dios. Amén. Bien, gracias, hermano. Entonces hacemos esta distinción. Mansedumbre y templanza pudieran parecer cosas similares, pero vemos en la definición pues que son cosas un poco diferentes, ¿no? Muy relacionadas con lo que tiene que ver, hermanas, con el término de la conducta humana, el dominio de las emociones y de los sentimientos, pero una está enfocada al dominio propio, al dominio al cuidado integral, a la integridad de uno mismo, y la otra a las expresiones, a las reacciones que nosotros tenemos cuando socializamos, convivimos o participamos de alguna reunión con otras personas, ¿no? Entonces son conceptos que van de la mano, pero que no necesariamente tienen un mismo significado. Entonces es importante ahora mencionarlo, porque en tanto que lo hacemos, podemos también manifestar que el cuaderno pues acentúa esta parte. La mansedumbre se define como el control de las emociones y reacciones delante de los demás. Eso es la mansedumbre, ¿no? Y a eso es a lo que nos enfoca, en este caso, la palabra de nuestro Dios. Vayamos al libro de Santiago en el capítulo 1, versículos 19 y 20, hermanas. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y versículos 20. Dice así, hermana Raquel, adelante. Y hermano, nada más que creo que mi Biblia hoy no quiere abrir. Santiago, ¿qué? Perdón. 1, 19 y 20, hermana, por favor. Sí, hermano, dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Amén. Gracias, ¿21? hermana. Sí, hermana, hasta el 20 está bien. Gracias. Ah, Entonces, vemos esto que Santiago escribe, hermanas, a la congregación. Entonces le pide a la iglesia, a los hermanos, lo siguiente, les dice, hermanos, que todo hombre sea pronto para oír, pero que sea tardío para hablar y también tardío para airarse, que se tarde para enojarse, dice Santiago. Y la razón, dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra qué cosa, la justicia de Dios. Esto es importante, hermanas. Entre, entre más podamos darnos cuenta, podamos hacer introspección en nosotros y ver el efecto que tiene el enojo o la ira en nosotros, nos vamos a dar cuenta que efectivamente Santiago define esto y dice, el enojo no obra la ira de Dios. Quien da rienda suelta a su espíritu no obra la justicia de Dios. Y ejemplos pues tenemos muchos dentro y fuera de la escritura, ¿no? En este sentido, el consejo de Santiago para la congregación es que tengamos un cuidado y que evitemos dar esta rienda suelta al sentimiento del enojo, ¿no? Dice Proverbios también 25, Proverbios 25, versículo 28, y pasamos al siguiente párrafo. Mis hermanas, dice así el versículo 28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como una ciudad derribada y sin muro es el espíritu de un hombre que no tiene rienda, dice la escritura. Entonces, esto habla de una situación complicada, ¿no? Una cuestión dificultosa porque quien lo vive de esta manera, que no tiene un dominio propio, una forma de dirigirse, hermanas, pues se ve envuelto en diversos problemas y situaciones que pueden ser difíciles, ¿no? Vayamos al siguiente párrafo, hermana Raquel, por favor. Sí, hermano. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para mansedumbre es prautes y está relacionada con una actitud de humildad, serenidad y disposición a ser guiadas por Dios, aún teniendo la capacidad de actuar con fuerza. Esta virtud no anula el carácter ni la determinación, sino que canaliza nuestras emociones con sabiduría, permitiendo que el Espíritu Santo dirija nuestras palabras, decisiones y actitudes. Ser mansas no es reprimirnos ni someternos sin criterio, sino vivir bajo el dominio de la palabra de Dios y del carácter de Jesús, dejando que nuestras respuestas estén marcadas por la diplomacia y no por el impulso. Amén. Amén. Gracias, hermana. Quizás esto que leemos, aunque es muy ilustrativo, lo que expresaba nuestra hermana a través de la lectura, no significa, decía la lectura, hermanas, pues de alguna manera dejarse, no ser dejados, ser reprimidos, decía la lectura, o sometidos sin criterio, pero sí es vivir bajo el dominio de la palabra de nuestro Dios, dejarnos guiar por ese consejo santo que Dios expresa a través de su voluntad. ¿Cómo entendemos qué es ser guiados por la voluntad de nuestro Dios? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, hermanas. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 así. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Yo voy a leer unos pasajes adelante, dice el versículo 13, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice el versículo 14, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Entonces, hablamos de una voluntad divina que se yergue en nuestro ser, en nuestra vida,
como una bandera espiritual relevante, importante, hermanas, porque es la que nos guía al propósito que Dios ha puesto en su, en su palabra, de llevarnos a una superioridad, ¿no? A dejar de ser meramente carnales y vivir la espiritualidad, porque de eso habla precisamente nuestro cuaderno de lecciones femeniles. Estamos hablando de la mujer espiritual. Entonces, tener esta oportunidad, la oportunidad de practicar la mansedumbre, es importante porque nos eleva, nos lleva a una condición diferente de vivir, diferente de cómo estábamos acostumbrados a responder a las situaciones que acontecían en nuestra vida, y nos prepara para vivir en el ejemplo del carácter de Cristo, ¿no? Esto es necesario, y la palabra de Dios dice que es importante que nosotros lo empecemos a mostrar. ¿Qué pasa cuando una persona no vive en en ese propósito santo de nuestro Dios? Pues Santiago, mis hermanas, en el capítulo 3 versículos 17 al 18 dice lo siguiente. Dice Santiago 3 versículos 17 y 18. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces, veamos cómo la palabra de Dios nos lleva a entender la necesidad de ese dominio de nuestro yo interior, de de nuestro ser, que lleva el apelativo, ¿no? Cuando alguien se enoja o pierde su cordura o da rienda suelta a sus emociones, de pronto dicen, en el caso del hermano Víctor, ya le salió lo Galicia, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene algo de que cuidarse en esa parte. Y el llamado de Dios, hermanas, es a que aprendamos a cuidar esta parte. No somos perfectos, nunca lo hemos sido, pero creemos que Dios puede hacer una obra buena en el corazón de cada uno de nosotros. Y el ejemplo de lo que ahora mencionamos, pues es precisamente esto que menciona el tercer párrafo de nuestro cuaderno. Hermana Esther, ¿cómo está? Bien, hermano, ya. Lista. Adelante, hermana, tercer párrafo, por favor. Sí, hermano. Un ejemplo Un ejemplo. poderoso es, un ejemplo Sí. poderoso es Moisés, de quien se dijo que era hombre más manso sobre la tierra. Números 12, 3. Sin embargo, aún en él falló una ocasión cuando el pueblo murmuraba por agua en el desierto. Dios le pidió que hablare a la roca. Números 28. Pero Moisés dominaba por la demostración, golpeó la roca y aprendió al pueblo con dureza. Esta falta de mansedumbre le costó entrar a tener consecuencias profundas en tanto que lo espiritual como lo social. La mansedumbre no solo es importante en nuestro trato cotidiano, sino que afecta directamente al ambiente de nuestro hogar, iglesia, sociedad. Una actitud áspera puede frenar el evangelio, sembrar discordia o apagar el ánimo de quienes nos rodean. Por el contrario, una palabra suave es una respuesta serena, una corrección hecha con respeto, templanza, puede resultar, animar, fortalecer los lazos fraternales. Como enseñó Pablo a Timoteo, con mansedumbre corrija a los que se oponen. Segunda de Timoteo 3:25. Amén. Amén. Gracias, hermana Esther. Dios le bendiga. Amadas hermanas, lo que mencionaba previo a la lectura de este tercer párrafo es importante. Lo mencioné y lo puedo repetir sin ningún problema, porque es una verdad que ninguno de nosotros es perfecto. Y cuando Dios nos amó, dice la Escritura ya en Romanos capítulo 8, que a su tiempo, aún siendo flacos, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Entonces, nunca hemos sido perfectos, hermanas. Dios no nos llamó porque tuviéramos una vida ya resuelta, o mejor que la de los demás,
Él tuvo misericordia de nosotros, nos hizo partícipes de este conocimiento, nos dio el temor en el corazón para asentir al llamado que Dios tenía. Y lo que viene después de eso es un camino de renovación, un camino de transformación. Cuando leemos esto que expresa Números capítulo 12, versículo 3, voy a leerlo rápidamente. Habla del varón Moisés, hermanas, y dice el capítulo, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta es una etapa de la vida de Moisés muy importante, porque la etapa de la vida de Moisés se divide en varias partes. ¿No? Tenemos la etapa en la que él vive como un príncipe en Egipto, la etapa en la que huye de Egipto al cometer un asesinato, dicho sea de paso, y se va a Madián, donde conoce a Yetro y conoce a Séfora, quien vendrá a ser su esposa, ¿no? Entonces, Moisés pasa otros 40 años de su vida en el desierto junto a su suegro Yetro, pero a los 80 años de edad Dios lo llama para hacer libre al pueblo de Israel. Y convivir esos 40 años con el oficio de cuidar los rebaños de su suegro, le dio a él mucha calma. Fue un contraste muy grande, porque habiendo sido Moisés primeramente un general un hombre de guerra en el pueblo de Israel, de Egipto, perdón, un príncipe de Egipto acostumbrado a liderar muchas cosas, ¿no? Lidiar con situaciones. De pronto se vio, no sé, batallando con ovejas, ¿no? Y ustedes saben que las ovejas son los animales más distraídos que hay sobre la tierra, uno de los más distraídos. Y Moisés aprendió paciencia. Después toma a un pueblo que sale de la esclavitud, que va camino del desierto, pero que tenía tantas dudas e inseguridades como preguntas, ¿no? Y entonces Moisés pues aprende a desarrollar esa mansedumbre. Llega un momento en el que a través de Números capítulo 12, versículos 3, ¿verdad? Escuchamos de él que era el varón más manso de toda la tierra. Pero es importante mencionar que todo esto le llevó un trabajo, o sea, no fue algo que Moisés hubiese logrado de la noche a la mañana. ¿Qué tuvo que aprender Moisés? Pues tuvo que cometer muchos errores, fue considerado un asesino en Egipto, y habiendo sido considerado un asesino y estando en riesgo de muerte porque Faraón lo buscaba para juzgarlo, pues él huye, ¿no? Entonces, la vida había dado muchas lecciones a Moisés, y lo había puesto en una postura, ¿no? Lo había llevado a la mansedumbre. Pero aún con toda esa mansedumbre, aún con todo eso, hermano, estamos leyendo Números capítulo 12, versículo 3, estamos hablando de que Moisés era un hombre muy manso, y dice el capítulo 20 del libro de Números. Quiero resaltar esta parte más porque siempre será importante mencionar que aunque ya tengamos el fruto del Espíritu, siempre tenemos que luchar por hacerlo valer. Aunque ya seamos contados dentro de aquellas personas que tienen un dominio de su ser, de su persona, hermanas, siempre será importante que trabajemos con ello. Porque a Moisés le pasó, leíamos en el capítulo 12 que era el hombre más manso sobre la tierra, y vean lo que acontece en Números capítulo 20, versículo 8. Le dice Dios a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos. ¿Qué tenían que hacer, hermanas? Hablarle a la peña. Le tenían que hablar a la peña, dice el versículo 8. Habla a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ya sabemos la historia, hermanos. Dice la escritura que Moisés pues siempre batallaba con un pueblo que era difícil de convencer, un pueblo que tenía muchas inseguridades. Entonces leemos en este mismo capítulo 20, pero ahora el versículo 11. Vamos a leer desde el 10 para entenderlo. Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles: oíd ahora, rebeldes, hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, esto pareciera ser intrascendente, pero
observaciones que Dios le había dado señales claras a Moisés de lo que tendría que hacer, hermanas. ¿Qué le dijo? Que le Háblale a hablara la a la peña, peña. háblale y ella va a dar agua. Entonces, ya en el momento del castigo, Dios le dice a Moisés, por cuanto no glorificaste mi nombre delante de los hijos de Israel, pues tu castigo va a ser el siguiente. ¿Cuál es su castigo, hermanas? Pues no entrar a la tierra prometida. Y estamos hablando del hombre más manso de la tierra. Entonces, digo, como dicen aquellos dichos, ¿no? Si esto pasó con el varón más manso de la tierra, que era Moisés, ¿qué nos esperamos nosotros? Digo, y espero no hacerlo como algo burdo. Mi propósito es llevar a todos a la reflexión. Nos va a costar mucho trabajo, nos va a costar dedicación y tenemos que meternos en mente siempre que nuestro llamado de parte de Dios y nuestra enseñanza de parte del Maestro Jesucristo es vivir de acuerdo a este propósito, al propósito de vivir en mansedumbre, de vivir en el llamado de la palabra de nuestro Dios, porque cuando lo podemos hacer, cuando lo podemos vivir de esta manera, podremos lograr dar un testimonio que pueda ser fidedigno, ¿no? Alguna vez podremos experimentar lo que Moisés vivió, podrá caérsenos la cara de vergüenza pensando que lo que hemos testificado no es lo correcto, pero no se preocupen, hermanas, ustedes no serán los primeros, ni nosotros seremos los últimos que vivirán esta parte como el siervo Moisés lo vivió en su momento. Leamos Efesios capítulo 4, versículos 1 y versículo 2, que dice de la siguiente manera: yo pues preso en el Señor. Estamos en Efesios 4, versículos 1 y versículo 2. Leo, hermanas. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Es el llamado de Pablo a la congregación. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. ¿Pero en qué? ¿Cómo, hermanas? En amor, dice la Escritura. Entonces, Pablo habla a la congregación y le dice que cuando se trata del propósito de vivir en comunión con la voluntad del eterno Dios, todos tenemos que hacer lo propio. Y tenemos que soportarnos si es necesario, dice Pablo. A mí me llama la atención esto porque pienso que como congregación nos cuesta mucho trabajo consentir con esta idea, hermanos. Cuando de pronto escucho quejas con los hermanos, ¿no? Hermano, pero es que los hermanos así o los hermanos de esta otra manera. La Escritura dice que debemos aprender a soportarnos unos a otros. Y aprender a soportarnos implica el hecho de dejar pasar cosas que suceden, de dar una oportunidad a que los hermanos puedan tener su crecimiento. Vamos a ver más adelante, mis hermanas, que no es pasividad enteramente, pero sí es, hermanas, un juicio intencional, ¿no? De situaciones, de valores, de reflexión, de crecimiento espiritual, del trabajo que a todos nos cuesta de alguna forma llegar a esta condición. Vayamos al cuarto párrafo y mi hermana Fide nos apoya a leer. Adelante, hermano. Sí, hermano. Ahora bien, es muy importante dejar en claro que la mansedumbre no significa aceptar abusos ni justificar la violencia en ninguna forma o espacio. La mujer mansa no guarda silencio ante la injusticia, ni normaliza situaciones que atenten contra su dignidad. Al contrario, su confianza en Dios le permite actuar con sabiduría, firmeza y hasta recurrir a medios legales si es necesario. Sabiendo que su defensa está en el Señor, la mansedumbre no calla ante el maltrato, sino que elige una respuesta digna, equilibrada y valiente, poniendo su causa en manos de Dios. Ser mansas es defender lo justo con respeto, sabiendo que somos valiosas y llamadas a vivir en paz, no en miedo. Amén. Así es. Gracias, hermano. Bueno, este es el testimonio de la palabra de Dios para con nosotros. No es pasividad, no es que nos acostumbremos a ser dejados, a vivir a normalizar el abuso, ¿no? Pero sí dice la Escritura que es
aprender a utilizar con juicio nuestras intervenciones, a aprender a utilizar con la sabiduría de Dios nuestro actuar. Que nos preguntemos a nosotros mismos si lo que hacemos puede edificar, ¿no? Como lo hemos vivido seguramente en muchas ocasiones cuando estamos ante alguna situación y de pronto tenemos oportunidad de opinar, presentar nuestro punto de vista y quizás preferimos omitirlo, no decimos, bueno, está bien, vamos a dejarlo así, si esto crea paso o nos da oportunidad de pacificar, vamos a hacerlo porque de alguna forma tenemos de parte de Dios el Espíritu que nos enseña qué puede ser bueno y qué no puede ser edificante, ¿no? En ese sentido, hermanas, creo que lo muy importante es dejarnos guiar por la palabra de nuestro Dios y cuando se trata de la congregación, sobrellevarnos unos a otros, eh, sobrellevar a los más flacos, como dijo el apóstol Pablo, juzgar algunas cosas con el espíritu de mansedumbre, como expresa Pablo en la escritura, hermanos, allá en Gálatas capítulo 6, versículo 1, cuando dice, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tampoco tú no caigas. Entonces, la mansedumbre es importante para muchos casos y el reflejo de ella es la demostración de la obra y de la transformación que Dios está haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Santiago en el capítulo 1, versículos 21, nos llama a recibir la palabra de Dios con 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 paz, mansedumbre. con mansedumbre, y nos llama a hacerlo porque recibirlo de esta manera, hermanas, logra en nosotros que el propósito de la palabra de Dios pueda cumplirse. Necesitamos estar en paz para poder entender la palabra de nuestro Dios, recibir con mansedumbre lo que Dios trae a nosotros. Y ese ejercicio de recibir la palabra de Dios con mansedumbre implica el hecho de someternos a Dios, de sujetar nuestra voluntad, nuestras decisiones a el consejo que Dios da a través de su palabra. Dice Santiago 1, versículo 21 así, hermanas, por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas, dice el versículo 22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Entonces, tenemos ya un mapa de la ruta que tenemos que seguir. Dios nos pide cosas muy claras y objetivas. En este sentido, podemos agregar que el Maestro Jesucristo, hermanas, dijo, porque el que quiere venir en pos de mí, primeramente tiene que negarse, así que a sí mismo. Cada quien tome su cruz y sígame, dijo el Maestro Jesucristo. Entonces, esa negación a la que el Señor Jesucristo hacía referencia, precisamente es esta parte en la que nosotros renunciamos a la condición humana en la que vivimos en otro tiempo, al pensamiento viejo del viejo hombre, y nos dejamos guiar por la palabra de Dios que transforma nuestro pensamiento y nos ubica en el propósito que Dios ha dispuesto para beneficio de nuestras vidas, ¿no? De nuestras almas. Vamos a leer un salmo más, Salmo 37, versículos 5 al 9, mis hermanos. Ya estamos terminando el estudio de esta tarde. Si tienen participaciones u observaciones o comentarios, con mucho gusto vamos a escucharlos. Dice el Salmo 37, versículo 5 al versículo 9. Este es un hermoso salmo que va a apoyar lo que estamos ahora estudiando. Dice así el pasaje. Dice así, hermanos. Encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Calla a Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, pues por el hombre que hace maldades. Déjate de la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El llamado de Dios, hermanas, es a vivir en esta quietud, en esta mansedumbre que la palabra de Dios
eh, presenta a través de nosotros. Pues ya lo decíamos, hermanas, el significado de mansedumbre, pues es precisamente dominio propio, fuerza y control, ¿no? Como lo menciona también alguna definición. El diccionario Larousse menciona el término mansedumbre como algo que es benigno o apacible. Eso es lo que, la definición que da el diccionario Larousse. Y cuando nos preguntamos cómo aplicar la mansedumbre en la vida diaria, pues indudablemente es soportando caritativamente al prójimo, evitando algo que pueda contristarle, haciendo el bien de todas formas, hacernos bien a todos, ¿no? Como el Maestro Jesucristo dijo a sus discípulos, vayan y traten a las personas como quieren ustedes ser tratados, ¿no? Ese ejemplo, teniendo misericordia, teniendo piedad, teniendo amor para con los demás y esperando también eso de vuelta, porque al final, pues, somos lo que damos y Dios nos llama a ser el reflejo del amor que Él ha tenido. Comentarios, hermanas, dudas, preguntas, aportaciones a este estudio. Adelante. Ay, hermano, que todavía nos falta Hermana Fide, dominar sí, muchas cosas. Yo siento que aún se ve mucho en la gente mayor, ujú, está claro, acostumbrada a hacer o a pedir las cosas de manera no correcta o de claro, alterarse. Y en este caso digo, las hermanas mayores sí deben de tener así como que un poquito más de prudencia o tolerancia con nosotras las jóvenes, porque pues más que nada que ellas son nuestra guía claro. y sí deben de tenernos un poquito de paciencia, porque luego a veces sí se enojan o hay comentarios que pueden hacer sentir mal a uno, y más que nada si hay hermanas que van entrando, pues llevan Ujú. otro conocimiento o no pueden tener dominio, y pues yo creo que ahí sí tener un poquito de paciencia. Claro, claro. Mire, sí, hermana Fide, es importante porque es necesario que nosotros practiquemos esto que estamos aprendiendo, porque es importante que lo pongamos en práctica. Mi hermana Fide menciona un punto interesante. Querramos o no, hermanos y hermanas, nosotros somos el ejemplo de los que vienen detrás de nosotros. Y eso es lo que menciona nuestra hermana Fide. Entonces, cuando nosotros que somos ya viejos en el Evangelio, que tenemos la palabra de tiempo, pues tenemos que ser el ejemplo de la practicidad de la palabra. Cuando eso no sucede, digo, pues se hieren susceptibilidades, se lastiman em, conceptos de fe propias o ajenas, ¿no? Y entonces, pues, evitamos que la palabra de Dios cumpla el efecto que debiera ser. El apóstol Pablo, a través de sus cartas, y al igual que Pedro, llama a las viejas a ser prudentes, ¿no? A ser maestras de honestidad. Y lo que mi hermana Fide comenta es en efecto muy importante. Pero, pues, tengamos paciencia y enseñemos esto. Yo al final creo que son aspectos que nosotros vamos aprendiendo, que de pronto no se toman tan 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 definidamente como nosotros lo estamos haciendo, y quizás eso es lo que ha faltado, ¿no? En algún caso para con nuestras hermanas mayores, que haya un enfoque muy práctico, que hable de la forma en que nos referimos, decía mi hermana Fide, que lo podamos hacer con mansedumbre, con el propósito de edificar y que aprendamos a decir las cosas. Yo aprendí algo muy importante cuando comenzaba en el ministerio y los hermanos decían, es que no es lo que usted dice, es cómo lo dice. Hermanos, Sí, yo siempre he tenido problema para eso porque hablo muy fuerte y de repente mi esposa me dice, ten cuidado porque de repente pareciera que siempre estás enojado. Yo digo, ya, lo tengo que trabajar. Entonces es importante que todos nos enfoquemos en eso que hace falta en cada uno de nosotros. Gracias, hermana Fide, Dios le bendiga. Adelante, hermanas, ¿quién más quiere aportarnos? Mi hermana Raquel, hermana Esther, ¿algún Hermano, comentario? bueno,
Yo me quedo con Adelante. estas palabras, que nosotras debemos de permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras acciones, pues porque esto es, como lo leíamos ahorita ahí en Santiago, que esto nos puede hacer salvas a nosotras y a las que nos escuchan. Y sí, efectivamente, mi hermana Fide tiene razón. Hay veces que nosotros nos volvemos autoritarias. Pues yo creo que el tener la palabra de Dios nos hace de esa manera, seguras de que hay un Dios a nuestro lado, pero yo entiendo que es como celo, hermano. Yo lo entiendo así. Y cuando vemos que los jóvenes están cometiendo error, pues les decimos, y a lo mejor sí, como usted dice, no es el modo, pero pudiera manejarse como celo, hermano, pero efectivamente dejándonos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo implica pues tener respeto unas hacia otras. Entonces el Espíritu Sí, Santo claro. nos va guiando, hermano, en esa tolerancia, en esa paciencia unas con otras, sobre todo en el amor. Sí, hermano. Claro, hermanas. Miren, comparto con ustedes un pasaje ahí en Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice Santiago 3:13, en relación a lo que está comentando nuestra hermana Raquel. Dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de fe. Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Entonces, es interesante, pero comprendamos esto, hermanas. Quienes participamos del Evangelio, llegamos en distintos momentos de nuestra vida, ¿no? Algunos siendo jóvenes, siendo niños, siendo ancianos, y de pronto podíamos pensar que ser grandes de edad, en el caso de mis hermanas y hermanos grandes, más grandes que nosotros, puede ser sinónimo de sabiduría. Hermanas, si el hermano o la hermana no ha tenido esta enseñanza, esta idea de gobernar sus emociones, de encontrar una forma correcta de expresarse, lo que sucede con ella no es un problema con la palabra de Dios, es una falta de dirección, una falta de crecimiento de quien está viviéndolo, ¿no? Entonces tengamos paciencia también en este sentido para con ellos y con ellas, porque de pronto damos por hecho que el hecho de que una persona sea grande, que tenga tiempo en la iglesia, le da como tal el compromiso de ser un ejemplo en la voluntad de Dios y nos damos cuenta que no siempre es así. Entonces, tengamos paciencia también en ese sentido, seamos respetuosos de los hermanos, sobre todo cuando son adultos. Y el apóstol Pablo pues tiene la fórmula ideal para esto, ¿no? Pablo dice, a las más jóvenes háblales como hermanas, a los ancianos háblales, pero háblales como padres, ¿no? Entonces, tener ese propósito de edificación siempre será importante para todas las diferencias que puedan existir y darse entre nosotros dentro y fuera de la congregación. Adelante, hermanas, ¿quién más quiere participar? Dios bendiga a nuestra hermana Raquel. Gracias, hermano. Hermana, Hermana ay, Esther, qué tantito. adelante. Me acordé ahorita que comentó la hermana Raquel, Ujú, cuando yo recién entré a la iglesia, pues sabía hermanas que decían, es que la hermana se viste así, es que la hermana se pinta así o así, ¿no? Y la hermana ujú. Raquel siempre con cariño, siempre me hablaba, no, mi niña, pues tienes que comportarte o vístete así, pero con cariño. O sea, no se sentía así como que el ataque como con Ujú. otras hermanas. O sea, como que es el cómo uno habla. O sea, da a Claro, entender a lo mejor el mismo mensaje, pero cómo uno habla. Es sí, muy es importante, importante es bien eso. importante. Por eso Pablo decía que tenemos que vestirnos pues de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de entrañas, de misericordia. Entonces, lo que mencionábamos es correcto, ¿no? No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y lo importante es que nosotros mostremos mansedumbre, como lo decía Santiago 3:13 que leíamos,
¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Que sea con mansedumbre, pero que haya mucha sabiduría implícita, como bien lo dice mi hermana Estefide. Y efectivamente todos nosotros tenemos pues distintas carencias, ¿no? De parte de Dios tenemos una oportunidad de mejorar, de crecer en nuestra fe, de llegar a nuestra plenitud espiritual, pero es un camino largo. Mencionábamos el caso de Moisés, pero podemos mencionar muchos otros ejemplos. El caso de un rey David que vivió una plenitud, pero que fue en un declive también. El caso de un rey Salomón que fue contado como uno de los hombres más sabios y prudentes sobre la tierra, pero que sucumbió también ante la falta de dirección de parte de nuestro Dios, falta de amor a a ese temor que Dios le había mostrado, a esa sabiduría, a esa bendición que Dios le había dado. Entonces, lo decía hasta su momento, no seremos los únicos que tenemos necesidad de seguir trabajando esta parte, pero Dios nos da hoy la dirección y esta lección, hermana, sirve pues en parte para eso. Dicen los últimos párrafos de nuestra lección así. Actividad en la iglesia. En compañía de las hermanas de la sociedad femenil, elaboren una lista de situaciones que suelen provocar reacciones impulsivas en casa. El trabajo o la iglesia, luego dialoguen sobre cómo podrían responder con mansedumbre. Por ejemplo, ¿cómo responderías ante una crítica? A muchos nos cuesta trabajo eso, ¿no? Que nos critiquen lo que hablemos o lo que hagamos. Una discusión o una decisión que no compartes. Finalmente, en grupos pequeños ensayen frases y gestos que transmitan una actitud mansa, firme y respetuosa. Oren juntas para que el Espíritu Santo moldee sus corazones en este fruto. Será importante meditar en este hecho. Mi hermana Fide nos compartía algo de su experiencia cuando ella llega a la congregación y quizás esto que mi hermana comentaba, como muchas otras cosas que cada uno podrá compartir en la iglesia, pues nos harán reflexionar, ¿no? Nos harán preguntarnos en qué estamos de pronto fallando, qué podemos mejorar, cómo podemos atender de mejor manera, cómo podemos abordar situaciones que son complicadas y que pueden prestarse para edificar o para de alguna forma también destruir la fe de las personas, ¿no? Sobre todo de aquellos que van acercándose a la iglesia. Actividad en casa. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿En qué tipo de situaciones me cuesta más controlar mis emociones? Eso será interesante, hermanas. Hagamos una meditación, una evaluación de nuestra vida y preguntémonos qué es lo que nos saca de quicio, qué es lo que nos quita el control de nuestras emociones, ¿no? De nuestra vida, qué es lo que nos desorienta. ¿Cómo podría responder con firmeza, pero con mansedumbre en un conflicto futuro? Eso es un arte, hermana, ¿no? Y creo que será importante que lo dialoguemos, propongamos, no sé, algún taller, algún buen libro que sea importante para ello, porque pues la palabra de Dios lo expresa de esta manera que somos llamados a vivir en los frutos del Espíritu, pero razonarlo a través de alguna postura, a través de de algún taller será interesante. ¿Qué enseñanza me deja el ejemplo de Moisés sobre la importancia de no reaccionar con ira? Pues fue algo complicado, pobre Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, un hombre que sufrió tanto, que vivió tantas cosas complicadas y que no terminó de aprender hasta el día que Dios le dijo, ¿no? Tú no entras a la tierra prometida, puedes subir al monte y ver desde allí lo que Israel va a poseer, pero tú no subes. Entonces quizás la enseñanza, digo, a más de admirarnos de Moisés, quizás la enseñanza es que nosotros no dejamos de aprender hasta que Dios nos llama a dormir, ¿no? Hasta el día que Dios nos quita la oportunidad de seguir existiendo, dejamos de aprender y tenemos necesidad de estar recordando esto y de seguirlo llevando a la práctica. Quizás ese sea el mensaje. ¿Qué dicen ustedes, demás? ¿Qué toman? Fue complicado para Moisés verse excluido de la tierra prometida por un arranque de enojo, ¿no creen? Pero sucede, hermanas. También a nosotros nos ha sucedido y Dios quiera que eso no sea nunca impedimento para que participemos de la promesa de vida eterna.
Hasta aquí, mis hermanas, vamos a terminar el tiempo de estudio y Dios quiera que pues sea de mucha edificación para todos y para todas en esta tarde. Vamos a hacer una oración para dar gracias al Señor por el tiempo de ocupación que hemos tenido. Las invito, hermanas, a agradecer a nuestro Padre eterno. Excelentísimo y eterno Padre celestial, Dios, dador de vida, que moras en luz inaccesible, rodeado de huestes celestiales, que alaban y glorifican tu nombre, Señor, y que bendicen esa bondad y esa gracia, Señor, que has tenido para con el género humano, al darnos a través de tu Hijo Jesucristo la oportunidad de ser redimidos. Redimidos, Padre eterno, de nuestros errores, redimidos de nuestra falta de control mismo, y creemos que este evangelio que ha llegado hasta nosotros por el testimonio de tu bendita palabra, pues es, eterno Señor, de alguna manera la medicina, eterno Señor, y la alternativa para que nosotros resolvamos todas esas cosas que nos han alejado de ti, que nos han llevado por caminos diversos, Señor, y que tú has notado necesarios transformar, Señor, al darnos tu palabra y al darnos el ejemplo de tu Hijo amado, que nos dejó, eterno Señor, ese testimonio de bien. Padre bondadoso, reconocemos delante de ti que no somos las personas perfectas que tú quisieras de cada uno de nosotros. Aunque aspiramos a ello, Padre eterno, tenemos un camino largo por hacer, un camino largo por aprender, pero te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que tú ayudes nuestra necesidad, que ayudes nuestra flaqueza y que nos permita, Señor eterno, encontrar en el testimonio de tu voluntad la fuerza y el apoyo, Señor, para seguir creciendo en lo espiritual. Que el día de mañana no seamos como ayer y que cuando tu Hijo Jesucristo venga, Señor, nos encuentre también en plenitud de fe. Escucha la oración de cada uno de mis hermanos y bendice tu palabra, Señor, en el corazón de todos aquellos que habrán de escuchar este estudio y que podrán edificarse como lo hacemos cada uno de nosotros. Recibe nuestra gratitud y devoción que con humildad presentamos delante de ti, Padre glorioso, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Amén. hermanas, un gusto estar con ustedes nuevamente conectados a través de este tiempo de estudio. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente comienzo de semana. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Pasa vos, hermano Víctor. Pasa vos, hermanas, gracias. Pasa vos, hermana Gracias, Raquel. hermano Víctor. Pasa vos a Hermana todas, Esther. hermanas. El Señor Hermana nos Fide. bendiga. Dios les bendiga, hermanas, que tengan un excelente Gracias, inicio de hermano semana. Víctor. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo a las 6 en punto para el estudio de lección. Que Dios les bendiga, hermanas. Pasa a vosotras. Gracias, pasa vos.